informaba. Y información ya no de hace tanto tiempo, de 10 años, sino los propios días del referéndum de hace 3 años, con declaraciones de políticos como Nigel Farage, ¿no? Sí, eso es. Si te parece, vamos a ver unas declaraciones que tienen que ver con una cifra muy interesante de esta campaña, de 350 millones, y una mentira política a medias que fue muy relevante. We pay £55 million a day as a contribution. Some of that, David, is the rebate, which doesn't go, but our gross contribution is 55 million a day. In rebates and money that comes back in terms of grants and agricultural support, £21 million a day gets knocked off that 55 million. I think maybe the easiest thing for us to do on the Brexit camp is just to talk about the net figure. And the net figure is £34 million every single day, £10 billion a year, and I say that is too much, and we should spend that money here in our own country on our own people. Bueno. El eurófobo, más eurófobo de todos los eurófobos, en un testimonio de la BBC, en un debate, pero que a las 24 horas de haber ganado el referéndum dijo, bueno, lo que dije era falso. Sí, vamos a ver los detalles porque son un tanto importantes. Lo que él dice es que nunca hizo la promesa de dedicar los 350 millones que supuestamente estaba perdiendo a la semana Reino Unido por pertenecer a la Unión Europea, nunca hizo la promesa de redirigirlos al Sistema Nacional de Salud. Y efectivamente en ese vídeo que hemos visto lo que él dice es yo gastaría ese dinero aquí, en nuestro propio país, en nuestra propia gente, pero no dice yo prometo. Y a eso se agarra él. La verdad es que esa idea de dedicar los 350 millones directamente al Sistema Nacional de Salud, al NHS, sobre todo fue impulsada por otra parte de la campaña del Brexit, que era el Vote Leave. Había dos iniciativas principales, el Leave EU, que era el movimiento que encabezaba Farage, y el Vote Leave, que era el que encabezaba Boris Johnson, y fue el que puso en marcha, como estamos viendo, un autobús de campaña en el que se expresaba de manera muy clara: enviamos a la Unión Europea 350 millones a la semana. En vez de eso, financiemos nuestro... ¿Pero esa cantidad es correcta o es falsa? Esa cantidad es falsa, no se corresponde del todo con la realidad, no tiene en cuenta determinados factores, o sea que puede ser cierto que Nigel Farage no dijera yo prometo, pero en cualquier caso todos ellos estaban jugando con unos datos que eran bastante populistas. Otro asunto que entró mucho en campaña, la inmigración. Se habla mucho de inmigración y no siempre, casi nunca, con datos reales. Sí, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Nigel Farage negando el día después del Brexit, como tú comentabas, esa información de los 350 millones. Y sí, la inmigración tuvo una grandísima importancia. He elegido este tuit de, como decía, Vote Leave, uno de los principales impulsores del Brexit, porque es muy curioso y mezcla muchos de los miedos que se extendieron entre los británicos. Miedo, por ejemplo, al acceso de Turquía a la Unión Europea por la gran cantidad de población que tiene, y población en su mayoría musulmana. Entonces aquí vemos ese tuit en el que se explica, se dice que David Cameron quiere que Turquía entre en la Unión Europea. ¿Qué ocurre con este tuit? Que cuando esta imagen mucha gente la coge y la distribuye al margen del tuit, ya esa parte de contexto desaparece. Entonces lo que queda es que Turquía va a acceder a la Unión Europea, cosa que no ha sido cierta. Falsedad, ¿no? No, para nada. Y ahí sería una aluvión de inmigrantes, todo eso claro, provoca la reacción del electorado. Pero no acabamos aprendiendo de todo esto, de que no nos metan tantas bolas, que siempre le llamamos bolas. Pues no, parece que somos bastante irracionales y cuando una imagen o una noticia nos sorprende, retuiteamos, reaccionamos sin pensar. Porque hasta se ha hablado de conductores. Sí, bueno, es increíble. En realidad, la Comisión Europea, la representación de la Comisión Europea en Londres, tiene una lista en la que recopila mentiras que se han dicho de la Unión Europea en Reino Unido entre los años 1992 y 2017. Tenía 700 euromitos, así lo llaman ellos, en febrero de 2018. Y bueno, son increíbles, ¿no? Todos ellos hacen referencia a acabar con las costumbres de los británicos, desde la forma de tomar el té o el café, la forma... O sea, que le iban a obligar a tomar el té no a las 5. Sí, a la reina, ¿no? Le iban a obligar a tomar el té de otra manera. Pero hay gente que se puede creer eso. Lo que me parece bien es que hay gente que se crea
que eso puede ser verdad? Pues me temo que sí, porque en este caso son tantos que sí que hay reacciones de ciudadanos con respecto a muchos de esos bulos, sobre todo por la repetición y porque se produjeron durante muchos años. Han medido, ya te digo, de 1992 a 2017, pero son muchos años generando una imagen excesivamente negativa de la Unión Europea como para resistirse a ello. Pero yo estaba este domingo en Londres y había 1 millón de personas en la calle en contra del Brexit, pidiendo un segundo referéndum y a favor de Europa. Yo creo que en Reino Unido hay una gran polarización entre los jóvenes, los profesionales urbanos, la gente bien informada y luego la Gran Bretaña profunda, que es xenófoba, chauvinista como si fueran franceses y que se tragan estas bolas muy similares, por cierto, a las que se difundieron en las vísperas del 1 de octubre y durante todo el procés en Cataluña. Concluimos porque hay más asuntos, ¿no? Sobre ejemplos de trolas, de bolas, de fake, de desinformación a este respecto, ¿no? Bueno, os traía uno simplemente porque vierais un ejemplo de esos que aparecen ahí en ese listado de la Unión Europea, que dice que a partir de una nueva norma, impulsada desde Bruselas, pues los conductores británicos iban a poder ser multados en territorio europeo, mientras los otros nacionales no iban a poder ser multados. No ponía nada de que iban a tener que conducir por la derecha, ¿no? No, pero también se ha jugueteado con eso. Sí, con todas las costumbres británicas se ha metido mucho miedo. El chocolate con menta, la cerveza templada... Todo. Los plátanos, el tamaño, que iban a prohibirlos en función de si eran demasiado curvos, sí, hasta así. Parece un 28 de diciembre. No, pues esto ha sido así y quiero subrayarlo. No solo han sido las redes sociales, muchos de ellos han sido amplificados por los tabloides en papel. Pero fíjate, si por ejemplo en El Ejido se publica una falsa noticia de toda falsedad de que un inmigrante ha violado a una joven almeriense, pues eso moviliza el voto, la gente se lo puede creer, luego puedes desmentirlo, no ha sido así, no fue esta la situación. Es decir, que ¿por qué se cree la gente determinados bulos? Pues porque primero están bien contados y segundo apelan a los bajos instintos de cualquier persona. Yo creo que es bastante difícil, y más en época electoral, pedirle a la gente que se ponga a comprobar constantemente que toda la información que le llega es real. Afortunadamente hay expertos que están ayudando a ello. Hay algunas maneras de empezar a filtrar. Todo lo que llega por WhatsApp es bastante más sospechoso que lo que aparece en medios de comunicación, que todos nos podemos equivocar, pero que en principio tienen la obligación de ser serios, contrastar y ver el origen, y sobre todo cuando los políticos les empiecen a hablar de supuestos estudios, datos, etcétera, pero no le dan la fuente original de dónde vienen esos datos de los que están hablando. Eso lo estamos viendo mucho en la campaña de ahora, lo vimos en las andaluzas, por ejemplo, con los datos sobre violencia de género, que nadie sabía de dónde salían y luego resultan que no, vienen de internet y venían de vídeos que esos mismos políticos habían grabado en internet. Cuidado, porque nos estamos jugando una cosa tan seria como el voto. Hablaba Pedro J. de la gente que sale a la calle, los referéndum. A los referéndum y a las elecciones hay que ir a votar, no vale lamentarse al día siguiente en la calle, que luego pasa lo que pasa. Muchos de esos no fueron a votar en el referéndum y fue esa Gran Bretaña profunda de la que hablabas, ¿no? Hay que intentar informarse y después votar en consecuencia. Hay un concepto que planteaba Nacibel, y digo solamente eso, que es lo monstruoso verosímil. Es un concepto de Max Out. Eso es lo que tenemos continuamente encima de la mesa, lo monstruoso verosímil. Muy breve. Muchas veces no leemos partes, por ejemplo, o no salen en la prensa partes relevantes, por ejemplo, de encuestas del CIS que tienen importancia. Por ejemplo, tenemos preocupación los ciudadanos por los políticos a los que denostamos, incluso por los periodistas mal considerados, yo qué sé, los jueces, etcétera, etcétera. No hay preocupación, por ejemplo, en España por las redes sociales. Y las redes sociales, en este sentido, lo que están haciendo es decanar de unas fake news y no terminamos de tomar conciencia de que eso es así. Bueno, pues ahí lo dejamos. En cualquier caso, los electores tienen sus derechos, que es votar o no votar. La abstención también es un derecho y deberían tener un deber con su ciudadanía, que es informarse correctamente antes de tomar la decisión. Miren, entonces estaremos todas las semanas aquí, los martes, miércoles, cuando caiga, como la Champions, hablando de desinformación. Muchas gracias, Xavi. Nosotros nos vamos ahora con el tiempo.